Aquí está. A ver, atiendan. Número 1, esta última que ingrese. Voy a habilitar los mensajes del grupo para que empiecen a colocar su asistencia de este ingreso a clases, ¿ya? El grupo de WhatsApp. René Matos. ¿Con una T o Buen dos? día, doctora. Doble T. Doctora, buen día. Ya, Yo igual no alcancé a poner mi nombre. ya, Ya, gracias, doctora. ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya, todos estamos. Aquí voy a recién admitir a más. Admitir, admitir. Y voy a empezar a compartir el tema para avanzar, ¿ya? A la salida hacemos el mismo mecanismo. Ujú. Ya. Estamos con la unidad número 5 y el tema se llama reconocimiento antigénico por los linfocitos B y T. Ya hemos visto en cierta forma este tema, pero ahora lo vamos a ver desde eh, del otro ángulo. Cuando hablamos de, por ejemplo, reconocer un antígeno, está el antígeno, está la célula que reconoce, está quien presenta ese antígeno. Entonces, cuando hemos hablado de MHC, por ejemplo, dijimos que la MHC le presenta a, ahora vamos a hablar al revés, ¿cómo lo reconoce? Entonces, básicamente, los primeros 4 temas son básicos y los demás van siendo muy relacionados. Entonces, en primer lugar, estamos ya en la fase de respuesta, en los temas de respuesta adaptativa. Sin embargo, hay que diferenciar que cuando hablamos de la inmunidad innata, el mecanismo para reconocer un antígeno es a través de los receptores de reconocimiento de patrón que se encuentran en nuestras células y que reconocen a los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, esto en el antígeno. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa es distinto, porque se emplean a los linfocitos B y a los linfocitos T. Existe una gran diversidad de receptores antigénicos que un individuo podrá usar para activar su respuesta inmune o para mantener un sistema inmune que le permita una salud adecuada y sin patologías. Este gráfico a la derecha, ya lo hemos visto en un tema también, para recordar que el sistema inmune reconoce antígenos a través de los anticuerpos, pero estos anticuerpos vienen de los linfocitos B a través de receptores T, que están en los linfocitos T, y a través del MHC. Un receptor antigénico, ¿quién es? Es el que va a recibir al antígeno. Un receptor antigénico es el que va a recibir, como dice su nombre, receptor. Un receptor el que va justo a accionar con un antígeno. Entonces, los linfocitos tienen fases de maduración como un linfocito T o un linfocito B. Estas fases de maduración las vamos a ver con precisión en los temas que se llaman ontogenia de linfocitos T y B. Entonces, esto cuando van madurando el linfocito B,
adquieren un receptor denominado BCR. Este receptor BCR, debido a que significa receptor de célula B. Si digo célula B, es equivalente a linfocito B. En cambio, el linfocito T tendrá un TCR, o receptor de células T, de linfocitos T. Entonces, por ejemplo, en este simple gráfico, yo tengo acá un linfocito B. El linfocito B, por ser una célula nucleada, por ser una célula inmunocompetente, puede expresar MHC clase 2. Pero resulta que además de eso, tiene un BCR o receptor de células B. Este BCR, para que quede claro, es una inmunoglobulina. Tiene una inmunoglobulina de superficie que puede actuar de BCR. La primera inmunoglobulina en sintetizarse en el linfocito B es la inmunoglobulina M. Por tanto, este receptor antigénico, que se denomina BCR, es una inmunoglobulina M. Los receptores de reconocimiento para la inmunidad adquirida, como vemos acá, es el BCR o receptor de células B en el linfocito B, ¿no? Y el TCR o receptor de células T en el linfocito T. Entonces, esta es una molécula que vemos que está anclada totalmente, cada uno, tanto la central eh, como sus heterodímeros anclados a la membrana celular. Igual que el TCR. El TCR tiene sus moléculas accesorias, todas ancladas a la membrana celular. Estos receptores mostramos uno de cada uno, sin embargo, existen centenares de millones de receptores diferentes, que es lo que hace que haya especificidad. Esa es una ventaja de la inmunidad adaptativa, que la respuesta es específica para cada antígeno. Entonces, si yo tengo un receptor de antígenos aquí para, un ejemplo, para el Chagas, habrá otro para toxo, habrá otro para hepatitis, habrá otro para una salmonela, habrá otro para una Escherichia coli. Entonces, esto va variando según la especificidad o según el antígeno, ¿no? Me pasé, creo. En esta diapositiva vemos el antígeno y el apteno. El antígeno es verdadero, el apteno no es un antígeno. Entonces, pero muchas veces ocurre que un apteno puede convertirse en un antígeno. El antígeno, que es lo que hablamos, la sustancia extraña, es toda sustancia extraña que no es reconocida como propia por el sistema inmunológico. Recuerden, mi sistema inmune reconoce como propio a aquello que tiene MHC. Si no tiene, era nuestra huella biológica. Si no tiene MHC propio, lo considera extraño. Y contra lo extraño empiezan los procesos destructivos. Entonces, como este antígeno es reconocido por el sistema como no propio. Y químicamente son de naturaleza proteica, vale decir, la parte antigénica o un antígeno o una sustancia extraña para comportarse como una sustancia extraña como tal o que el organismo fácilmente lo identifique como una sustancia extraña, debe tener naturaleza proteica. Ahora, ocurre la interacción entre los receptores y este antígeno. Estos antígenos, esto lo hemos mencionado también en una clase, la forma en que interactúan o los enlaces para formar un complejo antígeno-anticuerpo lo hacen a través de enlaces débiles o fuerzas no covalentes. Recordemos que si no es covalente, los covalentes son enlaces fuertes y los otros son enlaces débiles. Entonces se pueden asociar por puentes de hidrógeno, atracción electrostática, que vienen a ser las fuerzas dipolo-dipolo,
o las fuerzas de Van der Waals. Por tanto, como son enlaces débiles, ¿por qué son enlaces débiles? Bueno, también hay una explicación. Cuando se asocia un antígeno a un anticuerpo, nunca va a haber un enlace fuerte, porque los enlaces fuertes o covalentes solo ocurren entre átomos para formar moléculas. Entonces, el antígeno es un tipo de sustancia y el anticuerpo es otra. Son diferentes moléculas, por lo tanto, no puede haber enlace fuerte. Para que unan moléculas, están los enlaces intermoleculares denominados débiles. Y por otra parte, este tipo de enlaces son reversibles, y cuando decimos son reversibles es que son de fácil separación o de fácil ruptura. En cambio, cuando fuese un enlace covalente como para unir átomos de una molécula, estos requieren alta energía para romperse. Entonces, tiene su explicación de que sean enlaces débiles, ¿no? En cuanto a un apteno, son productos que por sí solos no tienen carácter antigénico. No, un apteno es una sustancia. Pónganle, por ejemplo, el polvo, que produce un tipo de alergia. Pónganle el polen de las flores, que produce un tipo de alergia. Se consideran aptenos porque no son antígenos reales. Producen una reacción, pero no son antígenos reales. Sin embargo, pudieran volverse antígeno si es que se unieran a una proteína portadora o transportadora. Entonces, un apteno por sí solo no produce una respuesta inmunológica, pero si se asocia a una proteína, entonces se va a transformar en un antígeno. Ahora, estos antígenos enteros son determinadas sustancias, pero en el organismo yo necesito, o en el sistema inmune reaccionan los epítopos o epítopes antigénicos. Estos epítopes o epítopos antigénicos son los sitios de una macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico. ¿Qué significa? Aquí puse una imagen animada para que vean cada porción tiene unos puntitos, es reconocida como un péptido o un epítope representativo para ser procesado. Y cada uno de ellos, por encontrarse en diferente tamaño, forma, lugar, usará un anticuerpo específico, especial para cada uno. Es así que cuando nosotros usamos un antibiótico, va para una gama de especies de bacterias. Si usamos una vacuna, va para más de 2 especies de un virus. Por ejemplo, el tema de la vacuna para el herpes virus, para el papiloma virus, perdón, la última vacuna que hay ayuda a detectar 9 especies de papiloma. Por tanto, si una sola vacuna me ayuda a detectar 9 especies, estoy hablando mal, me ayuda a prevenir 9 especies de papiloma, eso significa que mi organismo también tendrá anticuerpos específicos para cada una de las especies. Y dentro de una especie puedo tener también diferentes anticuerpos específicos según la localización del epítope representativo. Entonces, estos epítopes o epítopos pueden ser conformacionales o lineales. Estos siempre normalmente se asocian o al BCR o al TCR. Entonces, estos epítopos conformacionales, los residuos aminoácidos que presenta el epítope, es que ¿por qué aminoácido? Recuerden que si es epítope peptídico, los enlaces peptídicos resultan los péptidos resultan de la unión de aminoácidos. Un aminoácido se une a otro a través de un enlace peptídico. Y un aminoácido tiene 4 componentes. Un carbono unido a un grupo amino, el mismo carbono, el otro enlace unido a un grupo carboxílico, el otro enlace unido a un hidrógeno y un cuarto enlace
que es lo que hace la variabilidad de los aminoácidos. Entonces, cuando me dice los residuos aminoacídicos, se refiere a aquellos que han formado enlace peptídico y me dejan la parte de aminoácido libre. Estos residuos aminoácidos que forman el epítopo se mantienen juntos, gracias al plegamiento de la cadena polipeptídica y su conformación tridimensional. Si hablo de una conformación tridimensional, estoy hablando de la estructura cuaternaria de una proteína. Sin embargo, estos se pierde este epítope también cuando se desnaturaliza. Entonces, si se desnaturaliza mi proteína, el antígeno también se puede desnaturalizar porque tiene estructura proteica. Los epítopes lineales, los residuos aminoácidos o aquellos glucídicos que forman el epítope, están situados en la secuencia de la unión covalente del antígeno proteico. Entonces, los más estables vendrían a ser los epítopos o epítopes lineales. Esta imagen la hemos visto también en una clase anterior. Se refiere a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Mencionamos en una clase el MHC clase 1, el MHC clase 2, el TCR. Estamos mencionando ahora un BCR o una inmunoglobulina. Entonces, este sería el BCR con cadenas livianas, cadenas pesadas, y ambas cadenas están, ambas cadenas pesadas ancladas a la membrana celular. Entonces, en esta imagen, o mejor dicho, recordando el MHC, fíjense, aquí estaba la hendidura de unión al péptido antigénico. Es diferente en un BCR, porque en este sitio, aquí en los extremos, estaría la unión al péptido antigénico o al antígeno. Pero aquí yo veo dos. Sin embargo, yo les dije que el BCR está conformado por una IgM, por lo tanto va a tener 5 sitios de unión al antígeno. El TCR, que tiene también ambas cadenas ancladas a la membrana celular, en este lugar será su sitio para reconocer, no donde se aloje el péptido, es diferente, sino el lugar donde estará en primer contacto con el epítope peptídico que venga tanto en el MHC clase 1 como en el MHC clase 2. Esta diapositiva también la vimos en una clase anterior. Justo para hablar de MHC vimos esta diapositiva. Entonces, el anticuerpo es el BCR. Ojo, no es que el anticuerpo se llame BCR. El BCR o receptor de células B está representado por un anticuerpo. Y estos reconocen o están presentes mejor en las células, en los linfocitos B, presentes en su membrana. Son de naturaleza glucoproteica, tienen sitios de reconocimiento por el antígeno intacto. Esta era una ventaja de este BCR que hemos dicho que es IgM y que tiene 5 sitios de unión al antígeno. Reconocen el antígeno intacto y la unión antígeno-anticuerpo dependerá de la conformación del epítope. Recuerden que había conformacional y había lineal. Y por otra parte, también puede unirse a antígenos libres y antígenos solubles. El receptor de células T o TCR está presente en el linfocito T. Entonces, este no tiene en ningún momento acción con un antígeno intacto. Sí puede reaccionar con epítope peptídico, pero, siempre y cuando venga asociado al MHC. ¿Qué sucede en primer lugar con este gráfico? Tengo al BCR, receptor de células B, tengo al TCR, que viene con sus moléculas o heterodímeros accesorios,
Y tengo al TCR, que es gamma delta. El clásico es alfa beta y tengo un TCR gamma delta. Y veo acá una APC, que es una célula presentadora de antígeno. Entonces, cuando hay un antígeno, la célula presentadora de antígeno puede presentarle al linfocito T y puede presentarle también al linfocito B, pero por otra parte, el linfocito B también los puede reconocer a través del BCR sin que nadie le presente. Entonces puede actuar de dos formas, reconociendo de forma directa o con que le hagan la colaboración de hacerles saber que hay un antígeno y podrá actuar el anticuerpo o el BCR. En el caso del linfocito T, necesita que le presente, no solo que le muestre que hay un antígeno, sino que exprese el MHC para presentarle, para tener en la hendidura el péptido antigénico, y este va a interactuar con el TCR del linfocito T. Entonces, ¿qué propiedades deben tener los epítopes que son reconocidos tanto por el TCR o por el BCR? Entonces, las propiedades o las características a analizar serían cómo se une con el antígeno es soluble o no es soluble, requiere MHC, cuál es la naturaleza química del epítope y las propiedades del epítope. Entonces, cuando hablemos de el BCR, para que sean reconocidos por el BCR o epítopes de células B para la célula B, la unión con el antígeno es binaria. Quiere decir, el receptor de célula B puede unirse directo con el antígeno. No requiere MHC, no requiere ayudante. Si hablamos de unión a antígenos solubles, habíamos dicho que el BCR puede unirse a antígenos solubles. ¿Requiere MHC para que reconozca un antígeno? No. Los receptores de células B no requieren MHC. ¿Cómo debe ser o qué tipo de epítopes, según su naturaleza química, reconocen? El receptor de células B puede reconocer epítopes de proteína, lípido o polisacárido. Y la propiedad que debe tener el epítope es que tenga una parte externa accesible y una secuencia conformacional, lineal o conformacional. Mientras que el TCR o receptor de células T, la unión con el antígeno es ternaria. ¿Por qué? Porque actúa el epítope peptídico con el TCR, pero este antígeno venía en el MHC. El MHC trae el epítope y se lo presenta al TCR del linfocito T. ¿Se puede hacer esta unión ternaria con un antígeno soluble? No se puede. ¿Requiere MHC el receptor de células T? Sí. Si no hay MHC, no funciona el reconocimiento por parte del TCR del linfocito T. ¿Qué tipo de epítope reconoce el TCR? Únicamente epítopes proteicos, únicamente, solo fracción proteica. ¿Cómo debe ser este epítope? Dice, la parte interna desnaturalizada. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hay el epítope conformacional? Dijimos que sí puede desnaturalizarse este antígeno, este epítope. Entonces necesita, en caso de ser epítope de naturaleza conformacional, necesita que esté desnaturalizada. Desnaturalizada quiere decir, así de claro, procesada, fagocitada. Una célula la fagocitó, la digirió, la procesó y ya le entregó el epítope listito para usar. Eso es básicamente
la desnaturalización, porque no necesita todo el antígeno, sino una fraccioncita de la parte proteica. Y por otra parte, que el péptido sea lineal cuando se une en la unión al MHC. Entonces son diferentes las características para cada uno de ellos. ¿Qué ocurre con este BCR cuando ya esté en contacto con un antígeno? Entonces, ¿qué ocurre? El BCR, ¿de qué está formado? ¿Quién es el BCR? Es una inmunoglobulina de superficie. ¿Quién es el receptor de células B? Una inmunoglobulina de superficie, que en este tema no dice que es la M, pero en otro tema vamos a ver que es la inmunoglobulina M, puesto que es la primera en sintetizarse en la célula en su proceso de maduración. Entonces, esta sería la inmunoglobulina, lo que estoy pasando con el apuntador. ¿Sí? Ahora, cada inmunoglobulina que funciona como BCR está asociada a un heterodímero. Este heterodímero tiene cadenas alfa y cadenas beta. Lo veo acá. Este es un heterodímero y este es otro heterodímero. Entonces tenemos dos heterodímeros asociados al BCR del linfocito B. Ahora, ¿qué función tiene este BCR y sus heterodímeros? Entonces, en este caso, a mí me interesa este, porque este es el que va a recepcionar al antígeno. Este es el que va a reconocer al antígeno en este sitio, ambos sitios. Pero estos heterodímeros, ¿qué hacen ahí? ¿Para qué están acompañando? Porque cuando hay el contacto, esta membranita que usted ve acá, este rosadito, hacia aquí adentro está la célula, el linfocito B. Y estos están en la superficie. Entonces, cuando hay el contacto con un antígeno, este heterodímero lo que hace es transmitir, mandar señales al interior del linfocito B. Entonces, la función del heterodímero es la transducción de señales al interior del linfocito B, número uno, la función. Y segundo, permite el transporte y la expresión de la inmunoglobulina en la superficie celular. Es decir, esta inmunoglobulina, para que salga a la superficie, ¿quiénes le ayudaron a esta función? Los heterodímeros. Quiere decir, primero se formó el heterodímero e hizo que la inmunoglobulina tenga la capacidad de expresarse o salir a la superficie. Y eso en el proceso de la aparición del BCR. Y cuando ya esté en contacto con el antígeno, transduce señales al interior del linfocito B para que el linfocito B ya empiece a procesar y lanzar interleucinas con determinadas acciones en contra del antígeno. Nuestro otro receptor de antígenos es el TCR o receptor TCR, receptor de linfocito de células B, que vendría a ser el receptor del linfocito B, linfocito T, perdón, dije B. Receptor del linfocito T o receptor de células T, estamos hablando del TCR. ¿Dónde se encuentra? En la membrana del linfocito T. Tiene dos cadenas, ambas ancladas en la membrana celular. ¿Qué hacen? Reconocen antígeno. Pero ya vimos las características del antígeno que reconoce. Reconoce antígeno con naturaleza proteica, reconoce este epítope peptídico o proteico, siempre y cuando venga presentado en el MHC. Estos se encuentran solo en superficie del linfocito T. No se secretan al medio. ¿Por qué hace esta aclaración? No sé si están ahí, ¿me están escuchando?
¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ya. ¿Por qué hace esta aclaración, este parrafito? Dice, estos TCR se encuentran solo en la superficie del linfocito T, no se secretan al medio. Entonces, si no se secretan al medio, no lo puedo cuantificar mediante un análisis de sangre, porque no se secretan. Entonces, nunca voy a encontrar una técnica para cuantificar receptor de células T, porque no se secretan, quedan pegados a la membrana. Tendrá que haber otras técnicas. Sin embargo, en el que mencionamos hace un momento del PCR, si bien está anclado a la membrana celular, este tiene dos procesos, la célula B. Uno es la expresión que esté en la membrana, pero también el linfocito B pasa a estadio de plasmocito, y en estadio de plasmocito secreta estas inmunoglobulinas, las secreta, las libera al medio. Por eso nosotros podemos, mediante un análisis de sangre, hacer la cuantificación de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina E, de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y no solo la cuantificación de una inmunoglobulina G en general, sino una inmunoglobulina G para COVID, una inmunoglobulina G para hepatitis, una inmunoglobulina G para toxoplasmosis. Entonces, esto ocurre porque se pueden cuantificar porque se secretan al medio, o sea, se liberan inmunoglobulinas. En cambio, el TCR, el linfocito T, nunca va a secretar el TCR, no hay en circulación. Entonces, ¿cómo está conformado el TCR? Perdón. Tenemos el TCR que puede ser alfa y beta o gamma y delta. Y también irá con sus moléculas accesorias denominadas CD3. Puedo ver en este gráfico un linfocito T CD4, un linfocito T CD8. CD4 viene a ser la especificidad de la subpoblación linfocitaria, al igual que el CD8. Pero además de este CD4 y CD8, tienen CD3 como moléculas accesorias al reconocimiento. Y este de acá vendría a ser el TCR, que se encuentra fijo en la membrana celular y que tiene una región hipervariable que también permitirá que reconozca diferentes epítopes y tengan memoria también para los epítopes que van reconociendo. Aquí este es un linfocito T helper, quiere decir un ayudador. Este viene a ser un linfocito T CD4. Aquí yo tengo un linfocito B. Entonces, ¿qué estoy viendo? Aquí viene la presencia del antígeno. El antígeno por el BCR puede ser atrapado por la región que se une al antígeno, atrapado en forma directa, pero también va como transduce señales al interior del linfocito B, este también lo va a procesar, el linfocito B puede atacarlo, procesarlo. Cuando lo procese, solo va a tomar la fracción proteica, peptídica, y lo va a expresar. Recordemos que el linfocito T es una célula inmunocompetente y puede expresar MHC clase 2. Entonces, ese péptido que introdujo adentro, ya sea en la parte endosómica, va a procesar este péptido, lo va a ensamblar en el MHC y va a expresar ese MHC con la parte proteica de este péptido. Entonces, el linfocito B, ¿a quién se lo va a presentar? Si usó el MHC clase 2, le estaría presentando al linfocito T CD4. Entonces, este está recibiendo el antígeno, el que va a empezar el contacto, sería el TCR. Y cuando haga este contacto, va a transducir señales al interior de la célula. Tenemos moléculas accesorias como el CD40L,
en el caso del linfocito T y en el caso del linfocito B, también su receptor. Ambos, ¿para qué? Estos estarían fijando la unión. Para que haya este proceso, estos dos están haciendo como una fijación. Ellos se han puesto en contacto para que pueda ocurrir el otro proceso. Entonces, esto se llama colaboración BT. Colaboración BT. ¿Por qué? Porque normalmente quien le presenta péptidos, péptidos antigénicos al linfocito T son las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas y toda la variedad de macrófagos, como células de Langerhans, macrófagos alveolares, toda la variedad que hemos escuchado de macrófagos que reciben diferentes nombres en los tejidos, normalmente son ellos y las células dendríticas quienes presentan el péptido. Entonces, cuando lo hace el linfocito B, se llama colaboración BT. Colaboración BT, porque el B le está colaborando en presentarle al T. ¿Cómo es la estructura de este linfocito, o perdón, de este TCR? Tiene dímeros de peso molecular de 90.000 daltons, eso quiere decir que son grandes. Está formado por dos cadenas polipeptídicas y hay dos tipos de receptores T, que primero se identificaron los receptores de cadena alfa-beta, por eso tengo un TCR alfa-beta en el linfocito, y luego tengo otro tipo de receptor también TCR denominado gamma-delta. Este receptor gamma-delta le puedo llamar TCR1 al gamma-delta, mientras que, bueno, dice, este aparece más temprano en la ontogenia. La ontogenia es el proceso de maduración de la célula. Y el receptor alfa-beta le denominamos TSR2. Entonces, TSR1 es el TCR gamma-delta. TSR2 es el TCR alfa-beta. Y esto ya lo vamos a ir viendo en los esquemas. Como toda cadena polipeptídica, tienen dominios variables y dominios constantes. El dominio variable es el importante, porque este es el que va a variar para dar especificidad por cada antígeno. Ambos dominios presentan puentes de disulfuro intracatenario. Para que se pueda unir un dominio variable con un constante, se unen a través de puentes disulfuro. Entonces, yo les dije que tiene moléculas accesorias. Entonces, este TCR tiene una molécula accesoria denominada CD3. Ese CD3, en realidad, le decimos CD3, pero es un complejo de cadenas polipeptídicas epsilon, gamma, delta. Y en su conjunto le llamamos CD3. Esta molécula CD3 se asocia al antígeno y al TCR. Es necesario al linfocito T, tanto el CD3 como su TCR. El CD3 porque contribuye a la estabilidad estructural, quiere decir, cuando haya esta presentación, primero debe haber un contacto, luego debe haber moléculas que hagan estable la unión de las dos células antes de que se reconozca al péptido antigénico. Entonces, esta molécula accesoria es importante para que contribuya a la estabilidad estructural cuando hay el contacto, la presentación antigénica, participa en la transmisión o transducción de señales al linfocito hacia su interior para activarlo, para decirle ya está presente, ya llegó el antígeno, para que este linfocito T se active y empiece a emitir acciones en contra de ese antígeno, para que empiece a trabajar inmunológicamente, ¿no? Este de acá es el TCR, que tiene cadenas, como toda cadena alfa-beta, está anclada ambas cadenas hacia la membrana celular y tiene dos moléculas accesorias denominadas CD3.
dos moléculas accesorias denominadas CD3. Entonces, ¿cuál va a ser la función del TCR? Reconocer el antígeno. ¿Pero qué antígeno? Proteico. ¿Y cuándo lo va a reconocer? Siempre y cuando que esté unido al MHC. El TCR, tu tarea es reconocer el péptido antigénico que venga en el MHC. Entonces, si el antígeno no está presentado en el MHC, no lo va a reconocer. A este fenómeno se llama restricción MHC. Quiere decir, en el MHC, tráeme el antígeno en el MHC o nada. El linfocito, esta parte, el linfocito TCD4, a través de su TCR, reconoce al péptido antigénico en asociación con las regiones polimórficas del MHC clase 2. El linfocito TCD8, a través de su TCR, reconoce al péptido antigénico en asociación con regiones polimórficas del MHC clase 1. Escuchen. La clase que vimos MHC, aprendimos que había MHC clase 1, clase 2. Aprendimos que eran representantes o formados por HLA. Si era clase 2, HLA A, B, C. Si era MHC clase 1, era de P, de Q, de R. Eso lo vimos en la clase de MHC. Pero dijimos que el MHC, su tarea era presentar un péptido antigénico al linfocito T. Eso dijimos. Presentar al linfocito T. Y dijimos, si utiliza el MHC clase 1, le presenta al linfocito T CD8. Si utiliza la célula presentadora, el MHC clase 2, le va a presentar ese epítope al linfocito TCD4. Así dijimos cuando era MHC. Pero ahora estamos al revés, estamos del lado del linfocito T. Y dice, el linfocito TCD4, a través de su TCR, reconoce al péptido antigénico que venga asociado a moléculas de MHC clase 2 propias. ¿Por qué dice propias? Porque el MHC tiene que ser propio del individuo, porque este linfocito que va a reconocer en el MHC también es propio. Entonces, los linfocitos TCD4, ahora estamos al frente, somos el linfocito. El linfocito TCD4, a través de su TCR, reconoce al péptido antigénico siempre y cuando este esté, o mejor dicho, asociado a moléculas MHC de clase 2 propias. Está visto del otro lado, ¿no ven? Dijimos la anterior clase, el MHC clase 2 presenta péptido antigénico al linfocito TCD4. Así era. Ahora estamos del otro lado. El linfocito TCD4, a través del TCR, reconoce el péptido antigénico que venga asociado a moléculas de MHC clase 2 propias. Y los linfocitos TCD8, a través del TCR, reconocen al péptido antigénico que venga asociado a moléculas MHC clase 1 propias, que dijimos desde el lado de la célula presentadora de antígeno, del MHC. El MHC clase 1 presenta su péptido antigénico al linfocito TCD8, dijimos. Pues así lo dijimos. Sin embargo, ahora cuando veo desde el frente, desde el lado del linfocito T, no debo olvidarme que este tiene su TCR en cada célula. No sé si me comprenden. No sé si se entendió. Si, Sí, doctora, se entendió. ya, porque esta es la última. Bueno, esta es para que veamos cuáles son las células de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad innata. Y hay un punto en que tengo los linfocitos T con receptor gamma delta que ayudan a esta intersección de reconocer a través de una célula va a traer que le va a traer el antígeno y este va a activar toda la respuesta adaptativa.
Y por otro lado, los natural killer, que ya los vimos, también están en la intersección de ambas respuestas. Ese es el tema que se llamaba reconocimiento antigénico por parte de linfocitos B y por parte de linfocitos T. Voy a compartir otro tema, pero vamos a hacer una segunda asistencia. Tengo 26 en sala, una segunda asistencia, ¿ya? 26, pero yo estoy con dos equipos, 26 menos 2, 24. Entonces vamos a hacer una segunda asistencia en el WhatsApp. Voy a habilitarlo, ¿vale? Es muy cortito. Este tema se llama células presentadoras de antígeno. Y no solo procesadoras, sino y el procesamiento antigénico. Entonces, vuelvo a decir, los 4 temas eran clave. Si nosotros decimos que el MHC le presenta al TCR del linfocito T, entonces, ¿quién presenta? La célula presentadora de antígeno. Entonces, estábamos en el MHC, que hacía, luego hemos ido al frente, como lo recibe el linfocito T, y ahora estamos yendo al otro frente. Al otro frente es el que lo presenta, el que lo pone en el MHC. Entonces, esa célula que pone el epítope en el MHC es una célula presentadora de antígeno. Entonces, en la respuesta adaptativa, tanto el linfocito TCD8 como el TCD4 requieren que el péptido venga en un MHC. ¿Y quién lo va a presentar ahí? ¿Quién lo va a colocar para presentarle? Una célula presentadora de antígeno, como los macrófagos, como los neutrófilos, como las células dendríticas. Entonces, las células que forman parte de la inmunidad innata, ya lo dijimos, cómo reconocen a los antígenos, los reconocen mediante los PAMs que están en el microorganismo, y la célula propia tiene los receptores de reconocimiento de patrones. La inmunidad adaptativa, también dijimos que para reconocer un antígeno necesita un receptor de células B y un receptor de células T. Esto también lo mencionamos. Los linfocitos B pueden reconocer antígeno intacto con proteínas. Puede tener proteínas, puede tener hidrato de carbono, puede tener lípido y lo va a poder reconocer. Mientras que los linfocitos T solo reconocen proteínas que vengan en el MHC. Eso lo habíamos mencionado en una previa. Entonces, aquí la inmunidad innata reconoce los microorganismos porque tiene los RP, los receptores de reconocimiento de patrón, y va a reconocer a los PAPs. En la inmunidad adaptativa, en cambio, se emplea los receptores T o los receptores B, y estos reconocerán el T, especialmente epítope antigénico proteico, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, en el caso de la inmunidad adaptativa, para reconocer, o mejor dicho, para poder tener el linfocito o el antígeno para presentar, debe haber un procesamiento antigénico. Ese procesamiento antigénico implica la activación del linfocito T,
la acción de proteínas que rompan a la proteína antigénica en péptidos pequeños. Entonces, para poder presentarlo en el MHC, tiene que estar péptidos pequeños. Estos péptidos que se han generado en forma pequeña, que puedan ser insertados en la hendidura del MHC clase 1 o del MHC clase 2. Cuando se tenga el complejo antígeno MHC, péptido MHC, este se expresará en la superficie celular y esto lo hacen las células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, una célula presentadora de antígeno vienen profesionales, quiere decir, además de tener una función natural por ser una célula, son expertas en presentar antígenos. ¿Y cuáles son estas células profesionales para la presentación de antígenos? Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Esto de los linfocitos B, por ejemplo, vimos cuando había la colaboración B-T, cuando el B le presentaba al T. Los macrófagos es una forma de decir, porque recuerden que los macrófagos están en diferentes tejidos y cambian de nombre según el tejido. Por tanto, dependerá, cualquiera de esos nombres es válido cuando decimos macrófago. Y las células dendríticas, que son las expertas en la presentación de antígenos. Entonces, ¿qué propiedades tiene presentar la célula? ¿Cuáles son las propiedades para considerarlo célula presentadora de antígeno? La actividad endocítica debe tener propiedad migratoria, capacidad de expresar el MHC clase 2 o clase 1, según sea, y la capacidad de activar al linfocito T. ¿Por qué? Porque yo al presentar el péptido antigénico tengo que lograr activarlo, porque si no se activa el T, ¿yo a quién le llevo? El antígeno. ¿A quién le va a llevar? Necesita que al mismo tiempo que le está presentando tenga capacidad de activar este linfocito T. Entonces, las células dendríticas, hablando de actividad endocítica, tienen una actividad muy alta. Muy alta. Los macrófagos tienen alta actividad endocítica. ¿Qué es actividad endocítica? Que se lo fagociten, y adentro lo procesen. Entonces, células dendríticas, muy alta actividad endocítica, los macrófagos, alta actividad endocítica, y los linfocitos, regular actividad endocítica. En cuanto a la propiedad migratoria que no solo estén en un determinado lugar, sino que puedan trasladarse hacia el lugar donde ocurre el sitio de invasión antigénica. Entonces, la célula dendrítica puede migrar, migra del tejido inflamado al ganglio, porque todo lo que entra por tejido va a terminar yendo al ganglio. Entonces, puede ir al tejido inflamado y también dirigirse hacia el ganglio donde va a ocurrir el drenaje. Los macrófagos no emigran al tejido inflamado. Están en determinados tejidos. Si ese tejido se inflamó, ahí va a estar, pero no es que migre hacia donde está inflamado. Por eso los macrófagos están en diferentes tejidos, ¿no? El linfocito B no se encuentra en tejidos inflamados. Ahora, capacidad de expresión de moléculas MHC, clase 2, y moléculas coaccesorias. La célula dendrítica puede ser célula madura y puede ser célula inmadura. La célula dendrítica, me faltó una N acá. La célula dendrítica tiene células dendríticas convencionales y células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas convencionales pueden venir maduras o inmaduras. Entonces, si hablamos de expresión del MHC clase 2, cuando la célula dendrítica es inmadura, la expresión es baja. Cuando la célula dendrítica es madura, la expresión del MHC es alta. Expresión es capacidad de mostrarlo en su membrana celular. Pero ¿y la capacidad de activar a los linfocitos T?
Dice, sí, la célula dendrítica puede activar linfocitos T virgen o naive. Un linfocito T virgen es aquel que nunca estuvo en contacto con un antígeno. Entonces, puede activar linfocitos T vírgenes en los ganglios linfáticos secundarios y a los linfocitos T efectores que estén en los tejidos periféricos. Entonces, puede activar linfocitos T vírgenes en los ganglios linfáticos secundarios o a los linfocitos T efectores que se encuentren en los tejidos periféricos. Los macrófagos, hablando de expresión de MHC clase 2, tienen baja expresión cuando el macrófago no está estimulado. Pero recuerden que el macrófago tiene la capacidad de estimularse debido al proceso denominado quimiotaxis y opsonización. Entonces, cuando este macrófago esté activado, ya sea por quimiotaxis y además por opsonización, esta expresión de moléculas MHC clase 2 se vuelve alta. Capacidad de activar al linfocito T. El macrófago puede activar a los linfocitos T efectores. Efectores es alguien que ya alguna vez ha trabajado con el antígeno. Entonces, y que estos linfocitos T estén en los tejidos periféricos. El linfocito B, en cuanto a la expresión de MHC clase 2, es baja cuando el linfocito no ha sido estimulado o activado y es alta si el linfocito B estaba activado. Y la capacidad de activar a un linfocito T, pueden activar linfocitos T helper foliculares. Los linfocitos T, los CD4, vienen subpoblaciones, T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper folicular y T helper regulador. Entonces, el linfocito B puede activar linfocitos T helper foliculares y esto ocurre en los órganos linfáticos secundarios. La célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. La célula dendrítica, cuando reconozca un antígeno, lo va a fagocitar, lo va a procesar y lo va a colocar en el MHC para presentarle, puede presentarle a un linfocito T naive. Cuando le presenta, a su vez lo va a activar. Y esta activación a un linfocito T naive quiere decir un linfocito T virgen. ¿No? Estuvo en contacto, sí le están presentando un antígeno. ¿Y qué va a ocurrir? La respuesta que va a ocurrir, este linfocito naive se convierte en un linfocito T efector y se clona con la misma información que ha recibido. Entonces, aquí capacidad de activar linfocitos T, dijimos que activaba linfocitos T naive en los órganos linfáticos secundarios, o también puede activar a los linfocitos T ya efectores, pero en el tejido periférico. Los macrófagos, esto está en gráfico, ¿no? Los macrófagos fagocitan un antígeno, lo procesan, eligen un péptido antigénico y lo expresan en el MHC. Y este nunca le va a poder presentar el macrófago un naive, nunca. Siempre a un linfocito T efector, a estos que ya conocían la información, le dice, mira, volvió el antígeno, para que este empiece a trabajar. Simultáneamente, ¿cuál es la respuesta? Este macrófago con la fagocitosis utiliza mecanismos dependientes de oxígeno o independientes de oxígeno para que mate a ese antígeno que había fagocitado. Y recuerden que ya habíamos mencionado, activan a los linfocitos T efectores en tejidos periféricos. El linfocito B, dijimos que hace una colaboración T, procesa, mientras que él reconoce y hace acciones contra el antígeno, a su vez procesa para expresar el péptido antigénico en el MHC y solo le puede presentar a linfocitos T efectores, pero cuando estos están en los efectores de tipo folicular, en los folículos, por lo tanto, en los órganos linfáticos secundarios. ¿Y cuál va a ser el efecto de esta presentación? Este T va a trabajar, va
producir interleucinas, pero este B, como lo había conocido también al antígeno, se va a convertir en plasmocito y empieza a secretar anticuerpos específicos para ese péptido antigénico. Esta célula dendrítica, entonces, ¿qué funciones tienen? Bueno, hablamos de las propiedades de la célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, ella tiene alta capacidad endocítica. Tiene capacidad de expresar, tiene capacidad de reconocer los DAMP y los DAMP, los PAMP y los DAMP, que son patrones asociados al daño celular. Quiere decir, no solo van a reconocer un antígeno, sino cuando haya algún indicio de daño al tejido, ellos pueden reconocer cuando haya peligro de daño al tejido o un tejido inflamado, lo podrán reconocer. Tienen capacidad migratoria, que ya lo dijimos. Tienen capacidad de secretar diferentes citocinas. Las citocinas se refieren a las interleucinas o a los factores estimulantes de colonias. Tienen también la capacidad de formar el complejo, el péptido antigénico MHC para presentarle, MHC clase 2 para presentar el péptido al linfocito TCD4. Y cuando esta célula dendrítica, dijimos que había plasmocitoide y había convencional, cuando esta célula dendrítica madura, expresa altos niveles de las moléculas coestimuladoras que son indispensables para el contacto que va a ocurrir entre el MHC, ya sea clase 1 o clase 2, con el respectivo linfocito al que se presenta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estas células dendríticas? Les dije que había células dendríticas convencionales y células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas convencionales, estas se encuentran en los tejidos periféricos y órganos linfáticos. Las plasmocitoides pueden estar en el tejido hemático, en la sangre, también en órganos linfáticos, pero también están presentes en cualquier tipo de proceso infeccioso que ocurra en el tejido periférico. ¿Cómo es la función de cada uno en la respuesta inmune? Una importante de la célula dendrítica: activar linfocitos T vírgenes y con esta activación orientar la inmunidad o la respuesta hacia la inmunidad adaptativa. Las células dendríticas plasmocitoides, la función es una acción antiviral. Cuando en la fase aguda de una infección viral puede tener una acción antiviral para evitar que esta se prolifere. ¿Y esto por qué lo hace? Porque entre las interleucinas que él secreta el interferón de tipo 1. El interferón de tipo 1. Este es un dibujito de una célula dendrítica para que veamos que tiene muchas prolongaciones y esto le permite la capacidad de migración que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué hace esta célula dendrítica convencional? Dijimos que puede ser madura o puede ser inmadura. Las inmaduras captan el antígeno y lo procesan. Quiere decir, lo procesan a péptido, ¿no? Y por otro lado, estas inmaduras tienen capacidad de reconocer patrones moleculares asociados al daño o al peligro en un tejido periférico, vale decir, cuando haya un proceso inflamatorio. Entre la inmadura y la madura de la célula dendrítica convencional, ¿qué características ocurren? La inmadura está en tejido periférico, mientras que la madura está en órgano linfático secundario. Los órganos linfoides primarios son el timo y el vaso, mientras que los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos y el tejido asociado a mucosa, por si acaso. El vaso es un secundario, los primarios son timo y médula ósea. El vaso, los ganglios y los tejidos asociados a mucosa
son los órganos linfoides secundarios. Capacidad endocítica. Cuando está inmadura es alta capacidad endocítica. Por eso es mejor cuando está inmadura y conforme va madurando va cumpliendo otras funciones. La madura tiene baja capacidad endocítica. Procesamiento. Cuando está inmadura, alto procesamiento. Capacidad de expresar moléculas MHC clase 1 o clase 2 para presentarle al antígeno. Cuando está inmadura es baja, pero ya cuando está madura, esta expresión de MHC es alta. Capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes o naive. La inmadura, su capacidad es baja, pero la madura tiene alta capacidad de activar linfocitos T vírgenes. Expresión de molécula coestimuladora CCR7. Igual, para que facilite o estabilice la unión, es alta en la célula convencional madura. Ambas tienen su utilidad. Las células de Langerhans, que son otra célula presentadora de antígeno, esta es importante porque se encuentra en la piel. Las células de Langerhans se encuentran en la piel, son un tipo de macrófago que está en la piel. Al igual que debajo de la epidermis también tenemos células dendríticas. Ya vamos a acabar. Entonces, el procesamiento antigénico. Ya hemos visto la célula presentadora de antígeno. Pero esta cuando capta, ¿cómo procesa? Hay etapas y tipos. Las etapas son la captación del antígeno, el procesamiento antigénico, o sea, ya cómo lo degrada dentro, la biosíntesis del MHC y la asociación del péptido al MHC. Entonces, las formas de este procesamiento puede ocurrir por dos vías, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena o endocítica y la vía endógena o biosintética. La vía exógena, como su nombre dice, de afuera, o endocítica porque endocita, hace un proceso de endocitosis. Esto ocurre normalmente en antígenos extracelulares que van a tener que ser endocitados por la célula para el procesamiento antigénico y luego el proceso para unirlo al MHC. Esta vía endocítica genera péptidos que serán presentados al MHC clase 2. Entonces, aquellos microorganismos extracelulares serán captados, procesados, pero quiero que vean acá. El MHC del que hablábamos se forma en el retículo endoplasmático. El MHC se forma en el retículo endoplasmático y tiene unas catepsinas que forman un tapón ahí donde debería ir el péptido, está taponeado, ¿ya? Porque no hay antígeno. Entonces, cuando hubo este procesamiento, esta biosíntesis de la célula del MHC ocurre en el retículo endoplasmático. Entonces, libera, sale la catepsina, es decir, sale ese tapón que tenía, y el péptido que ha sido procesado, ese péptido antigénico, es colocado en lugar de esa catepsina o tapón, es colocado en el MHC. Esto está ocurriendo en, en, el, en el interior de la célula y luego va a salir y va a ser expresado. Expresado es que sale hacia afuera de la membrana, pero permanece anclado, ¿no? Y en este momento, cuando lo expresó, le ha presentado al TCR del linfocito TCD4. Ojo, esta vía exógena o endocítica es para antígenos extracelulares. Entonces,
La vía endógena o biosintética ocurre dentro del endosoma. Es decir, esto ocurre porque es para antígenos intracelulares. Entonces, ocurre en el endosoma y dice, estos antígenos se degradan a péptidos. Aquí tengo mi germen intracelular. Aquí tengo el proteasoma, que aquí ves como una máquina que lo va a degradar a a este antígeno para liberar el péptido antigénico. Dice, eh, genera péptidos que serán presentados por las moléculas del MHC clase 1 al linfocito TCD8. Entonces, aquí tengo también el retículo endoplasmático, donde se hace la biosíntesis del MHC, aquí se fabrica. Entonces, también tiene una proteína llamada TAP. Este TAP también trabaja como tapón para que ésta esté inactivada. Entonces, va a ocurrir que el péptido antigénico va a venir a ser insertado en la hendidura del MHC clase 1. Este va a salir del retículo endoplasmático, retículo endoplasmático recién ya anclado, sale, se expresa y es reconocido por el TCR del linfocito SD8. Creo que no apunté nada con este computador para anotar. Okay. Ahora sí. Bueno, la vía exógena es cuando es un antígeno extracelular, ocurre la endocitosis que va a englobar al antígeno, lo va a procesar, degradar a péptido antígeno. Por la vía endógena son tapados por una cadena invariable formada de catepsines. Esta cadena invariable, para que salga, esta catepsina es una enzima, saca esta cadena invariable para liberar ese tapo, para que se inserte a nivel del citosol, se inserte el péptido antigénico y este está expresado y reconocido por el TCR del linfocito TCD4. En la vía endógena ocurre con antígenos intracelulares. Entonces, esto va a ocurrir en la vía o dentro del endosoma. Entonces, aquí yo tengo un, un factor proteosómico donde va a degradar los péptidos. Los péptidos van a estar en el citosol, en el citoplasma, pero hay un pero diferente. En el retículo endoplasmático, el MHC se sintetiza, hay una proteína TAP que va a permitir que entre el péptido para que se ensamble en el MHC. Noten ustedes que en la vía exógena, el ensamble con el péptido no ocurre en el retículo endoplasmático. En cambio, cuando es el germen intracelular, este péptido se inserta aquí, justo en el retículo endoplasmático, y sale del retículo endoplasmático ya ensamblado con el péptido. Ahora sale al citosol y va a ser expresado en la membrana para ser reconocido por el TCR del MHC, del linfocito CD8. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando es la vía exógena, es para antígenos intracelulares, pero además utiliza el MHC clase 2. Las células presentadoras de antígenos de recuerdo. Como tienen núcleo, pueden expresar MHC clase 1. Y como son inmunocompetentes, pueden expresar MHC clase 2. Entonces, esto está bien exógena o endocítica, porque hay endocitosis para antígenos extracelulares. El ensamble ocurre en el citosol de la célula para salir
a la membrana y presentarse. Mientras que la vía endógena o biosintética es para antígenos intracelulares que serán degradados, pero el ensamble de ese péptido antigénico ocurre en el retículo endoplasmático y del retículo plasmático sale con ese ensamble MHC péptido antigénico, y esto es el MHC clase 1, para expresarse en la membrana y ser reconocido por el TCR del linfocito TCD8. Entonces, vía exógena ocurre en el citosol, vía endógena ocurre en forma endosómica. Entonces existe una intersección entre las dos vías, es decir, una presentación cruzada. Lo que vimos de que la vía exógena lo hace a través de gérmenes intracelulares y que son presentados por el MHC clase 2. Y vimos lo normal que ocurre, que los gérmenes intracelulares son procesados y presentados en el MHC clase 1. Pero existe un punto de intersección que se llama presentación cruzada. ¿Cómo es la presentación cruzada? Es cuando un antígeno que está en el citosol, se ha presentado en el MHC clase 2. Quiere decir que un antígeno intracelular, ¿por qué citosol? Porque si está en el citosol es intracelular. Es decir, cuando un antígeno intracelular es presentado por el MHC clase 2. Y también cuando un antígeno extracelular es presentado a través del MHC clase 1. Esa es la presentación cruzada. Quiere decir que puede haber una presentación cruzada cuando este péptido antigénico intracelular sea presentado por el MHC clase 2. Por eso se llama cruzada. O este germen extracelular que debería presentarse en el MHC clase 2 sea presentado por el MHC clase 1. Esa se llama presentación cruzada, pero ocurre raras veces. Lo normal es lo que... Existe una tercera vía de presentación que no requiere de MHC. Y esto es eh, porque los linfocitos que se usan básicamente son linfocitos atípicos y los natural killer. Entonces, esta tercera vía se llama la de las moléculas CD1, no necesita MHC. Las moléculas CD1 median una tercera vía de presentación cuando sean glucolípidos a los linfocitos T y a los natural killer. El natural killer es un tipo atípico del linfocito T. Esta función no es mediada por MHC. Esta sería la célula presentadora de antígeno. O lleva el péptido antigénico en el CD1 para presentárselo al TCR. Lo que sí tiene que ser es péptido antigénico. Entonces se lo presenta al TCR del linfocito T. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no ve? Una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B, procesa el antígeno y, según si es extracelular, usa la vía exógena y usa el MHC clase 2 para mostrar el antígeno al linfocito TCD4. Y si esto ocurre con un germen intracelular, expresa el MHC clase 1, lo muestra el antígeno al linfocito TCD8. Eso es todo. Dejar de compartir. Entonces, no sé si se entiende, tienen alguna consulta, alguna duda.
¿no? ¿Cuál es el TCR1? ¿De qué está formado? ¿De qué está formado el TCR2? ¿Qué quiere decir capacidad endocítica? No sé si se cortó el Zoom o no están. Doctora, no sé si soy yo la única, pero se escucha entrecortado. Sí, se escucha preocupado. Sí, doctora. No me dijeron nada, pues no, porque yo no los he bloqueado de micrófono. Ajá, ya. Entonces, eh, hemos avanzado dos temas que son cortitos y que tienen mucha relación, especialmente con el tema de MHC. Y una última asistencia, por favor. ¿Me escucharon? Una última asistencia. Sí, Ya, entonces. Voy a ir al grupo primero. Grupo. Primero voy a sacar una foto. Prendan su cámara, voy a sacar una fotito. Uno, dos, tres. Fotito enviada. Y ahora voy a habilitar el WhatsApp. Espérenme un ratito para que otra vez pongan su nombre completo, ¿no ve? Mm, mm, listo, uno, dos. Manden su nombre. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, doctora. Trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Alguien mandó dos veces? Ujú, es que si no me dicen, voy a tener que llamar listas, sí o sí. Voy a cerrar. Listo, ahora vamos a llamar listo para finalizar, ¿ya? A ver. Yesenia Susano, Presente. Suárez Ceballos Carla. Presente. Dicen presente, pueden ir saliendo, ¿ya? Cintia Beizaga, Presente, doctora. Rosa Lady Pérez, Presente. Presente, doctora. ya. Diana Ewes, si dijo presente, pueden ir saliendo. Ya. Diana Presente, Ewes, doctora Diana Evo. ya. Presente. Ruth Caterine Pre- Ancari, Presente. ya. Camila Orellana Pardo, Presente. Alison Nicole Cuenca, Presente, doctora. Noemí Rosela Laguna, Presente, doctora. Javier Solís, Javier, Presente, doctora. Tina Araceli Jaqueras, Presente, doctora. estoy saliendo. Heidi Lisi, Presente, doctora. Valderrama Rivera Russell, Presente, doctora. Denise Paz,
Presente, doctora. Araceli Vicente, Presente, doctora. perdón, Becker. Becker, enséñame otra vez Presente. cómo se dice su nombre, por favor. Nastasia. Abril. Anastasia. Anastasia, Sí. ya. Ya, gracias. María Lisette Zacaca, Presente, doctora. ya. Anderson Zárate, Presente, doctora. Anderson Zárate, ya. Sara Mérida, Presente, doctora. ya. Pueden ir saliendo los que han dicho presente. Sara Mérida. María René Matos, Presente, doctora. ¿ya? Génesis Tabita Cáceres, Doctora. sí, ya la escuché. Presente, Rocío doctora. Cuellar, ya la escuché, Génesis. Rocío Cuellar, Rocío, ¿dónde está María René? Mato Génesis, Verónica Cabrera, Noemí. Rocío, 1, 2, 3, 4. Un ratito. Silvia Padilla, creo que ya la había nombrado también otra vez. Silvia Padilla. Creo que se anotó 2 veces Silvia Padilla. A ver. Ah, ¿no? ¿Dónde está? Ya, un ratito. Silvia Padilla está o no está? No está. Silvia Padilla. Ya. Morejón. Morejón. Un poco. Ya. ¿A quién no nombré? ¿Está anotada? A ver. Rivera. Sí, abajito de Cristina Araceli. Cristina Araceli tengo a Edilicia Ortiz, Valderrama Rivera Russell, Denise Paz. Verónica Cabrera, aquí está. Verónica Celia Cabrera. Doctora, no sé si logró escuchar mi presente. No sé, Es que se encuentra entrecortado. no lo sé. A ver, está ahí. A los que no escuché, yo los elimino. Doctora, Ya, a mí no gracias, me doctora. nombró. Ya, puede salir mí, puede salir Cabrera, María bien. Cerón, ¿qué pasó? No me nombró, Limón. doctora. Sonia Limón. A ver, Sonia Limón. Mm, Sonia Limón, Ya, está ahí. gracias, doctora. Bueno, ya, hasta luego, hasta luego. Ya, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.